Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta un programa más hacia la intimidad con Dios. Un programa de edificación y de mucha bendición con el evangelista y predicador Linder Fuentes. Comenzamos. Muy buenos días, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes que tendrán la oportunidad y la bendición de escuchar y poder ver nuevamente una vez más su programa Hacia la Intimidad con Dios. Hoy, un día maravilloso, agradecido con el Señor por la vida. Nuevamente Dios nos sorprende porque yo creo que uno de los regalos más extraordinarios está la vida, el don de la vida. Es el fruto del amor de Dios para con su creación. Uno de sus frutos, entregarnos esa vida tan maravillosa después de la salvación, porque yo creo que todo tiene que ver con este Dios maravilloso en el cual está interesado en que a usted y a mí nos vaya bien. Y como dice su palabra, que Dios tiene pensamientos de bien, a usted y a mí nos conviene esta mañana poder acercarnos a ese Dios maravilloso. Esta mañana tenemos el privilegio de compartir la palabra con nuestro hermano y querido amigo, hermano Moisés, que hasta tiene un nombre muy significativo. Si hablamos de Moisés, wow, un hombre de fe, un hombre humilde, un hombre recto con todo lo que tenía que ver con Dios, un hombre que siempre demostró obediencia delante de Dios, y creo que tengo la oportunidad de compartir con nuestro hermano Moisés esta mañana su programa bajo el tema Viviendo Libres bajo la Gracia de Dios. Amado Moisés, bienvenido esta mañana, gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana y creo que va a ser una mañana muy maravillosa. Muchas gracias, mi amigo Linder. Esta mañana, acá de sábado temprano, hoy 2 de noviembre, estamos contentos, muy alegres porque hoy nos levantamos con un espíritu lleno de positivismo. Amén. Sabiendo que en estos últimos días que le restan al 2024, Dios nos ha respaldado. Amén. Dios ha ido delante de nosotros, abriéndonos puertas, ha estado a la par de nosotros. Y gracias por esta invitación, porque, bueno, Cristo nos hizo libre. Amén. Cristo, y por medio de su gracia y su sangre, hoy nos permite estar acá, saber que no somos quizás esa gracia que quizás no éramos mérito, pero gracias a Él y su poder y la sangre de su Hijo Jesucristo estamos acá. Muchas gracias. Qué bueno, amado Moisés, porque esta mañana queremos compartir un tema que yo creo que para mí es un tema donde tanto enriquecedor para nuestras vidas, es un tema donde la gente debería de profundizar más, que es la gracia, que es el perdón. La gracia incluye el perdón que Dios hace
para nuestras vidas, porque según la Biblia, dice la palabra de Dios que antes usted y yo vivíamos bajo el pacto bajo el pacto mosaico, bajo todas esas ofrendas, bajo todo ese tiempo donde Dios expresaba su poder. Y cuando nos vamos al pacto, vemos a un Dios expresándose siempre en poder, en autoridad, en presencia hacia el hombre, pero la Biblia dice, aún con toda esa expresión de poder de Dios, el hombre nunca pudo ni se interesó descubrir de dónde y cómo es que este Dios se expresaba de tal magnitud, porque nunca dice la palabra de Dios, el ser humano viviendo bajo ese pacto de la ley, bajo esos mandamientos, bajo todas esas cosas, el hombre siempre andaba en busca de una expresión del poder de Dios. Pero vemos que dice la Biblia que ese pacto, aunque fue glorioso, dice la palabra de Dios, que no fue un pacto que trascendió más allá de la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque en el viejo pacto vemos que el hombre, aún así, Dios le pone a Moisés un gran trabajo, le pone a Moisés este trabajo tan extraordinario, pero un trabajo que al final, dice la palabra de Dios, no trajo ningún provecho. Porque la Biblia dice que este pueblo, al cual se le impartieron leyes para que caminara en ordenanza conforme a la voluntad de Dios, este pueblo nunca llegó a cumplir esas leyes. Y es por eso que Dios interviene una vez más en el hombre. Acordémonos que cuando nosotros hablamos de pecado y hablamos de todas esas cosas que están fuera de la voluntad de Dios, cuando el hombre peca, no es que el hombre es pecador. La Biblia dice que así como Adán mintió, se convierte en mentira. Y Jesús, como es esencia, también se convierte en verdad. No es que el hombre peca, se convierte en el pecado. Entonces Dios ve que el hombre no puede cumplir esas leyes. Y Dios hace nuevamente una intervención al hombre a través de su Hijo amado. Pero la Biblia dice que no es, nosotros a veces leemos que la palabra dice por amor a nosotros. No, la Biblia es por amor a Él mismo. Es que Dios tiene esta particularidad de hacernos nuevamente partícipes de ese reino, el cual el hombre adámico lo había perdido. Cuando vamos a la palabra gracia, la Biblia dice que este tiempo bajo esa gracia en Cristo Jesús es un tiempo donde Dios quiere nuevamente a través de Cristo Jesús volverse a encontrar con el hombre. Porque la palabra de Dios dice que estábamos separados, no había cómo que el hombre se volviera a Dios, porque el pecado estaba radicado, estaba completamente en el hombre y era imposible. Puesto que Dios dice, amado Moisés, en un versículo que dice, estoy cansado de ustedes, de que ustedes me den sacrificios, que me entreguen ofrendas, ya no quiero más sus ofrendas, porque sus actos que ustedes hacen no es comparado conforme al corazón que ustedes tienen. Su corazón está lejos de mí. Y este tiempo que queremos hablar es tiempo bajo esa gracia donde Dios interviene en el hombre. En este tiempo para vivir nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Dios es verdaderamente libre. Su voluntad, dice la palabra, que está expresada en su palabra. Y lo podemos ver como dice su palabra en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8? Dice la palabra del Señor así: y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Wow. Qué tremendo. Sí, la gracia, realmente la gracia es algo, aquí yo hice un apunte donde dice, cuando estás en el Espíritu, estás trabajando bajo la gracia de Dios. Y es una condición de contentamiento, donde estás feliz por servir a Dios y a los demás.
y parece que fluye de nosotros de manera tan natural que parece casi sobrenatural. Cuando hablas sobrenatural, cuando nosotros hablamos sobrenatural, porque nuestras acciones, recordemos que lo sobrenatural siempre vamos a hablar de Dios. Entonces, no es el hombre actuando él, sino es Dios actuando a través de ese hombre, bajo esa sobrenaturalidad. Qué bueno eso. No es que yo soy bueno en lo que estoy haciendo, es que Dios está en mí. Porque en sí el hombre no tiene esa capacidad de actuar conforme al corazón de Dios. La Biblia dice, y perverso es el corazón del hombre. Porque Tremendo. El corazón del hombre siempre va a ir direccionado a sí mismo y no hacia algo ajeno fuera de su voluntad. Pero este Dios que es tan maravilloso, bajo esa gracia, nos incluye a través de su Espíritu para nosotros haciendo obras que realmente reflejen lo que es ese Dios. Esa sobrenaturalidad, nuestras acciones y todo lo que hacemos, no es que somos buenos, es lo bueno de Dios que hay en nosotros, que expresamos de esa manera. O sea, siempre va a ser Él. Cuando usted y yo, nosotros nos enfocamos en decir que todo lo bueno que el hombre puede expresar, entienda, nunca es el hombre, es Dios accionando. Así como el enemigo acciona a través de un hombre para hacer algo contrario, atroz, terrible, este Dios nos introduce a través de su Espíritu para que nosotros expresemos esa sobrenaturalidad, esas cosas que hablan de cosas espirituales. Dice la palabra de Dios que la gracia es el favor inmerecido de Dios al hombre. En otras palabras, Dios nos da aquello que no merecemos, pero que sí necesitamos. No hay un merecimiento. ¿Y por qué a veces, amado Moisés, decimos, es que yo me lo merezco? Qué tremendo. Para hacer un aporte a lo que tú dices acerca de las malas acciones del hombre, dice, tarde o temprano nos volvemos gruñones y resentidos hacia los demás en la comunidad y aún enojados con Dios por habernos dado tanto trabajo que hacer. Nos enojamos cuando los demás no trabajan tan duro como ellos o cuando los demás no les muestran suficiente gratitud por todos sus esfuerzos en servirle. A esas alturas las personas han perdido el propósito por lo que hace y necesitan arrepentirse por sus malas acciones. Y las malas acciones a veces hacen que nos olvidemos de esa gracia, nos olvidemos del favor de Dios que cada día nos acompaña donde estemos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Si hay algún joven escuchándome, a veces las malas acciones y a veces olvidamos la gracia, el poder que nos acompaña día con día. Y cuando nos encontramos aún en proyectos, cuando estamos en el trabajo, en la empresa, esas malas acciones hacen que nos olvidemos del poder, la gracia sobrenatural que ya la tenemos a nuestra par, que ya está con nosotros, solamente de tomarla y hacerla nuestra. Gloria a Dios por eso. Cuando hablamos de la gracia, amado Moisés, también tenemos que hablar de lo que no es gracia, porque tiene que haber una contraparte a eso, ¿cierto? Oh, qué bueno eso. Qué bueno. Que no es gracia. Pero la Biblia dice que antes que viniera la gracia existió la ley, que es lo que yo empecé hablando sobre la ley. Era un pacto de obra, dice la palabra. La Biblia dice que bajo el pacto de la ley, el perdón y la salvación se obtenían por medio de las obras. Aunque esto era imposible, y a no ser por el amor y la misericordia de Dios, aún bajo la ley nadie hubiera sido salvo. La ley decía que si obedecías, recibías. O sea, es hacer algo para que yo hiciera algo, me estaba haciendo algo para Dios, entonces Dios me quitaba todas aquellas cosas y yo era acepto delante, haciendo, sirviendo para Él. Ese era el problema. Y ese es un problema que todavía hoy estamos viviendo. Presentarle a alguien a Cristo y presentarle a alguien a Dios y decirle que si Él hace cosas buenas delante de Dios, este Dios te va a bendecir. Si tú vas a hacer obras para Dios y este Dios te va a recompensar, es un daño que le hacemos, no solo en la parte emocional, sino en la parte espiritual al ser humano.
porque lo quitamos realmente del enfoque de lo que tiene que ver con Dios. Y este Dios no es así. Vamos al líder equivocado, porque cuando nosotros hablamos que decimos, si hago algo bueno, entonces Dios me va a perdonar. No, porque lo bueno viene de una expresión, de una voluntad propia y por algo que produce en nuestro corazón al haber recibido a Cristo Jesús. O sea, mis acciones que yo hago no es para que Dios me dé o para que Dios me perdone. Mis acciones son el fruto de un arrepentimiento genuino delante de Dios. Así es. No es que hago para que me dé, es porque dice la Biblia, y Él nos amó primero. Y Él nos mostró ese amor para que nosotros, a través de esa vivencia, de ese amor, todo lo que hagamos no es esperando algo a cambio. Porque si yo le digo a usted, Moisés, haga tal cosa y va a ver que yo lo voy a recompensar, lo estoy dañando a usted, le estoy haciendo un mal terrible. Porque entonces usted anda en busca de un interés propio. Wow. ¿Me entiende? Anda en busca de un interés propio y no por algo que le produce a usted, le produce gozo servir a Dios. Porque dice la palabra que cuando usted y yo recibimos a este Cristo, lo primero que experimentamos es el gozo eterno, que no tiene que ver con felicidad, que no tiene que ver con momentos de emociones. Entonces dice la palabra de Dios, y Dios bajo aún la ley, nadie hubiera sido salvo. La ley decía, si obedecías recibías recompensa, en otras palabras, bendición. Pero si desobedecías recibías castigo, en otras palabras, maldición. Así que como nadie podía guardar la ley, todos estaban en maldición y nadie podía vivir bajo la ley porque nadie podía guardar u obedecer la ley en su totalidad. Si guardabas toda la ley pero fallabas en una, te hacías culpable de toda la ley. En contraste, la gracia no es un pacto de obras, sino de fe en Jesucristo, quien fue el que cumplió la ley en su totalidad y puso fin de ella. Cristo tiene esta autoridad porque fue el único que cumplió en su totalidad, que dice la palabra, y no se le conoció pecado alguno. Entonces, cuando hablamos de ley, nosotros nos hace un daño tan terrible hablarle a las personas bajo estos pactos, bajo estas cosas que sucedieron, porque lo hacemos alejar de lo que realmente sucedió en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, yo lo decía en otros programas, en esta ley, amado Moisés, y yo me encanta decir esto porque seguimos haciéndolo. Es más, en cánticos, hoy en día, seguimos alabando y decimos, Dios, ven sobre mí. Ese es un canto tan mal, oiga, porque es que la gente no se lo dicen. Cuando nosotros decimos, Dios, ven sobre mí, estoy orando y estoy alabando a este Dios viviendo en ese viejo pacto, porque era Dios con el hombre. Y me estoy perdiendo la oportunidad de oro que en Cristo Jesús es Dios dentro de mí. Que no es lo mismo. Usted no puede comparar que Dios esté por encima de ti a que Dios esté dentro de ti. Entonces, no es este Dios que estás pidiendo milagros que venga sobre ti, sino Dios siendo expresado a través de ti, teniendo una vivencia profunda de lo que realmente es el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, no hablamos de comida, no hablamos de bebida, sino que hablamos de autoridad, dominio propio, y es ahí donde incluimos a Jesucristo. Jesucristo en nosotros siendo esa expresión del Padre a través de una vivencia genuina. Entonces, en este tiempo de gracia, estamos viviendo nosotros todo porque es una expresión y porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Entonces, no somos nosotros, es Cristo, el mismo Cristo, revelándose a través de nosotros. No es Dios encima de mí. Acuérdese que en el viejo pacto la gente decía, wow, el mismo Moisés, ¿qué es aquello que está en la montaña? Decía. Wow, qué bueno. ¿Qué es aquello que está en la montaña? Decía Moisés. Entonces alguien le dijo, esa es una zarza que no se apaga, que no se consume, que siempre está constante. Entonces, este Moisés corriendo a buscar a Dios, ¿cierto? Buscando algo la curiosidad. Pero en Cristo es Dios buscando al hombre
no sobre él, sino dentro de él. O sea, no tengo que correr a buscar a Dios. Es solamente una negación a todo lo que soy para que Él se refleje en mi vida. Y ese es el enriquecimiento que dice Pablo. Y a mí que se me fue revelado uno de los tesoros que había estado escondido, dice Pablo. ¿Y cuál era ese tesoro que hablaba Pablo? Cristo en nosotros. Quiero hacer un aporte acerca de lo que has hablado en ese momento. Dice, se aparta el espíritu primero, después, cuando el pueblo de Israel estaba en medio del desierto y van con Moisés. Dice, un aporte que tengo, se apartan en posición del pueblo de Israel. Se aparta del espíritu primero, después empiezan a odiar la ley que Moisés les otorgó, o a cualquiera que le represente. Al final deciden volverse sin ley, odiosos y rencorosos, y en esta etapa final sienten un gran alivio disfrutando de su libertad, estando ellos en el desierto, después de que salieron de la opresión, de estar subyugados por el pueblo de Egipto y esclavizados durante muchos años. Sienten un gran alivio disfrutando de su libertad, de estar sin ley y afuera, de estar bajo esa ley opresiva que les daba el pueblo egipcio. Sin embargo, ahora están demasiado ciegos como para ver cómo llegaron a ver la ley de Cristo como un trabajo aburrido y opresivo en medio del desierto, como los hijos de Israel alimentados con maná en el desierto. Ellos se quejaron, refuñaron, murmuraron contra el liderazgo y regresaron a Egipto en sus corazones. Qué tremendo porque la Biblia dice y habla acerca de que en el momento que Moisés sube, el pueblo tenía como referencia a un guía y a un líder, y que ellos sabían que Dios solo estaba con Moisés. Al irse Moisés, ellos vio qué daño más terrible, es que a eso es lo que quiero hablar, vea, vio qué daño más terrible es que yo a usted lo quiera direccionar hacia lo que es este Cristo maravilloso. Entonces, cuando yo vengo y lo quiero hacer de esta manera, a usted enfocar lo que usted vaya, que usted haga, entonces lo voy a convertir a usted en un hombre que se está esforzando a algo que no está en su querer, a algo que usted desconoce. Porque si usted no conoce a Dios, desconoce a ese Dios. Y el ser humano nunca va a ir a querer contrario a su voluntad, siempre va a querer lo que él quiere hacer. Entonces, vemos a este pueblo que automáticamente cuando Moisés sube, ellos comienzan a tener pensamientos ajenos, contrarios a lo que es Dios, y dicen, ya Moisés no está con nosotros. ¿Ve que ya no estaba el Espíritu con ellos? Sí, ya no. ¿Vio? Cuando Moisés sube, el Espíritu de Dios no está con ellos. Porque era este Dios con el hombre, pero no era Dios en el hombre. En el momento que Moisés sube, el Espíritu de Dios sube con Moisés y deja a esta gente sin esa cobertura y sin ese Dios, quien solo estaba expresando amor, quien estaba expresando su poder para defenderlos, para ayudarlos, pero no estaba en su corazón. Automáticamente, cuando el Espíritu de Dios se va con Moisés, estos comienzan a maquinar en sus mentes, al no tener al Espíritu en su ser interior, pensamientos contrarios. Dice, ahora ¿a quién vamos a adorar? Hagamos a un becerro, hagamos esto porque no tenemos a quién adorar. Imagínense, cuando yo me enfoco a predicarle a alguien de esta manera, de que Dios está encima de él, le estoy haciendo un daño terrible. Porque si él no puede entender y conocer a este Dios, porque no se conoce sino solo a través de una revelación de su espíritu, entonces este hombre siempre va a vivir en esa inconstancia que vive el ser humano en este tiempo. Un día voy, un día siento, un día amo a Dios, entonces un día peco, me arrepiento, peco y me parece bien, porque estoy bajo un Diosito que es tan bueno, que es tan maravilloso y que me perdona. Entonces estoy viviendo bajo una ley.
Y cuando me acerco a Dios, le ofrezco sacrificios. ¿Ha escuchado usted, Señor, si tú me bendices, yo voy a hacer tal cosa? Señor, si tú me das esto, yo voy a hacer tal cosa. Es una oración bajo la ley. Es una oración peligrosa. Hacerle esto a Dios como si Dios fuera, que usted puede, usted cree que Dios, es que a lo que me sorprende a mí, es que cree que usted puede manipular a Dios con eso. Ya Dios tuvo esa experiencia bajo la ley y vio que el ser humano no pudo separarse de su pecado. Entonces, pero seguimos haciendo esto. Dios, si me diera la oportunidad, como el que está en la cárcel, si me diera la oportunidad de salir de aquí, pero es que la libertad no se trata de barrotes. La libertad es una prisión espiritual, es una prisión de tus pensamientos, te está privando de la libertad que Cristo significa. Así es. Entonces nosotros venimos y le decimos, Señor, si tú me dieras, yo hiciera tal cosa. O por ejemplo, Señor, si tú me dieras un trabajo de 4 o 5, yo te serviría. ¡Mentira! ¡Mentira! No lo va a hacer porque es un pensamiento que está direccionado solo a su voluntad, a lo que Él quiere. Y no está permitiendo que el obrar de Dios sea puesto en su vida. Porque, amado Moisés, siempre el obrar de Dios es contrario a nuestra voluntad. Porque Él dice, toda obrar de Dios es que el hombre llegue al conocimiento de la plenitud de Cristo. Eso es todo lo que Dios quiere. Dios no le está pidiendo a usted que haga esto, que haga aquello. Todo el querer de Dios es que usted llegue al conocimiento de la plenitud de Cristo. Pero para llegar a esto necesito una negación. Para entrar a la gracia de Cristo Jesús necesito una negación a mí misma. Wow. Porque vea, toda oración de fe que no está fundamentada en la voluntad de Dios es una oración perdida. Porque usted dice, amado Moisés, yo tengo fe. Usted ora porque usted tiene fe. Pero si esa oración no está conforme a la voluntad de Dios, esa oración es nula completamente. Pero cuando sé que mi oración está conforme a la voluntad de Dios, cuando todo lo que yo ore es para una transformación de mi ser espiritual, porque todo tiene que ver con eso, no tiene que ver con cosas materiales. Acuérdese que en aquel tiempo la Biblia decía que si el hombre hacía, Dios le daba, que si el hombre le ofrendaba, por ejemplo, vemos a Abel ofrendando y toca el corazón de Dios. Pero en esta gracia ya usted no necesita estar ofrendando, usted necesita una negación para experimentar ese poder de Dios. Entonces, quiero que me lea, amado Moisés, para que profundicemos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Efesios 2, capítulo 8 dice de la siguiente manera. Efesios 2, 8. Vamos a ver. Por acá nos venimos a otro capítulo. Efesios 2, 9, 2, 8. Acá estamos. Sí, estamos acá en... Qué buen tema este tema que estamos compartiendo. Dios ha sido bueno con nosotros y la gracia, esa gracia que hoy nos levantamos por la mañana, esa gracia con la cual nos acostamos y dormimos, la estamos disfrutando. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia somos salvos por medio de la ley, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Vemos en este tiempo de gracia que Cristo, haciendo una sola ofrenda, dice la palabra, ofrendándose a sí mismo, quita todo velo que nos impedía y nos introduce a ser partícipes del reino de Dios. Así es. A través de una entrega. Entonces, no es difícil. A pesar de creer en la salvación por gracia, aparte de nuestros méritos, porque acuérdese que he escuchado prédicas por ahí que dice que la salvación no se pierde. Ese es un pensamiento terrible. Vamos así, si a usted yo le entrego un diamante
Y usted ese diamante lo agarra, lo cuida, lo mete en una caja fuerte, lo guarda porque para usted es un bien preciado. Usted no va a permitir que nadie le quite ese diamante. Ese es un tesoro para usted. Un tesoro. Entonces usted va a hacer cualquier cosa para que a usted nadie le robe ese diamante. Así es. Así es la salvación. La salvación es un tesoro, pero que usted y yo tenemos la responsabilidad a través del Espíritu Santo, porque cuando hablamos de negación, una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, le damos autoridad a todo lo que es Cristo para nuestras vidas. Entonces, hay esa pasión. Lo que pasa es que hay que saber cuándo es un arrepentimiento o cuándo es un arrepentimiento genuino. Porque la gente dice, levanta las manos y dice, yo acepto a Cristo. No, lo primero que usted tiene que hacer es, yo acepto mi condición y sé que necesito negarme para que Él sea dentro de mí. No somos dos, no es Cristo y usted. Así es. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo, ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Pablo dice, ya todo lo que yo quiero, eso está a un lado. Ya todo lo que yo antes era, lo que yo quiero para mi vida, yo lo hago a un lado, para que Él sea en mí. Y Él pone el querer como el hacer en mí. Porque hay cosas, dice Pablo, que yo quiero hacer, pero que lo que hay en mí no las permite. O sea, dice Pablo que en su vieja naturaleza él podría pecar, ¿cierto? En su vieja naturaleza él podía fallar. Pero dice Pablo, lo que hay en mí, que es Cristo, no me permite accionar de esa manera. Entonces dice Pablo, ya no soy yo. Ya no soy yo el que en verdad mando, sino que es Cristo a través de mi vida, poniendo, como dice, a través de su espíritu, el querer como el hacer. Léame por favor Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Vamos a ver qué dice la poderosa palabra de Dios. Romanos capítulo 5, verso 8 dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea lo que dice. Mas Dios muestra su amor. Quiere decir que no somos nosotros, es Él que actúa primero para el bien de nosotros. Y entonces, ¿por qué a veces nosotros tenemos este pensamiento? Y muchos hermanos en Cristo consideran que su comportamiento es el que condiciona el amor y la aceptación por parte del Señor. Muchos cristianos hoy viven esforzándose por ser aceptables a los ojos de Dios para tratar de ganar su amor y su benevolencia. Pero debido al contraste en esta posición insegura delante de Dios, establecen con Él, y es lo que hablaba ahora, amado Moisés, escuche esto, una relación que podríamos llamar una relación comercial. Tratan de vivir de una manera determinada para poder conseguir ciertas bendiciones de Dios. Wow. Qué tremendo. La hiper mega gracia de Dios. O sea, ellos tratan, el cristiano de hoy en día, trata de hacer algo bueno porque le están enseñando de que si hace algo bueno le va a pasar algo bueno. Pero estamos hablando que no está mal, porque sabe que tenemos que comportarnos rectamente, íntegros delante de Dios. Pero el problema es que si yo le condiciono a usted que usted va a hacer algo bueno para recibir algo bueno, entonces no es que hago algo bueno porque ya lo bueno lo descubrí. O sea, voy en busca de un interés nuevo. No es porque es mi expresión de ser bueno, no es porque Dios está en mí. Voy a hacer algo bueno para que me pase algo bueno. Pero la gracia no es esa. La gracia es que lo bueno que nos pudo pasar es que Cristo vino a morir por nosotros y se nos metió adentro. Entonces, cuando este Cristo se nos introduce a nuestra vida, empezamos a hacer todo lo bueno que es Dios, que es lo que le hablaba al principio. Lo bueno que yo hago
No es para que Dios me dé, es porque Él se está expresando a través de mi vida. Así es. Y entonces todo eso bueno que hago trae un gran impacto, no solo a mi vida, sino que todo lo que me rodea, porque es la gracia de Dios operando en mi vida y fuera de mi vida, la gracia de Dios operando en mis hijos, la gracia de Dios operando en mi matrimonio. Entonces, quiere decir que vengo a ser rico ¿de qué? En amor. Vengo a ser, porque este Dios es rico en amor, ¿cierto? Así es. Vengo a ser rico, al Dios estar dentro de mí por medio de su Espíritu, revelándome a este Cristo, que es todo amor, toda bondad, todo sacrificio, todo perdón. Entonces, vengo yo expresando ese amor, siendo rico en amor, siendo rico en perdón, siendo rico en bondad. O sea, mi vida es una expresión de Dios. Y no ando en busca para que Dios me dé las bendiciones materiales. Porque es que eso es lo que hacemos hoy en día, ¿cierto? Es más, tenemos es que sabe que una de las cosas que le está haciendo daño hoy en día al creyente es que usted todo lo que haga delante de Dios es para que este Dios le dé algo para su conveniencia y su vivencia en esta tierra, sabiendo usted que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Acuérdese que dice la Biblia que Cristo le dice, sígueme, pero recuerda, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostarse, ni dónde poner su cabeza. Este Cristo no vino al mundo para ofrecerle cosas a usted, fue para ofrecerse a sí mismo, para que usted revelara y una expresión de Él, en amor, en verdad y en perdón. Y esa es la gracia que nosotros nos estamos perdiendo el verdadero tesoro. Ahora, cuando yo a usted le digo, hermano Moisés, vamos a hacer un ayuno, y yo le digo a usted, un ayuno para que se desaten bendiciones para su vida, ¿le estoy o no le estoy haciendo un daño a su vida? Le estoy haciendo un daño a su vida espiritual, porque el ayuno es para que esta carne, el primer enemigo de Cristo, que es la carne, el primer enemigo de nosotros somos nosotros mismos. La carne siempre va a querer cosas de este mundo. Pero cuando yo le digo, vamos a un ayuno, porque el Espíritu Santo me ha revelado que necesitamos más ayuno, porque la Biblia dice, ustedes en este tiempo, le dice a Cristo, lo que andaba con él, no tienen que ayunar, porque el esposo anda con ustedes, yo ando con ustedes, pero vendrá un tiempo donde tendrán que ayunar todos los días. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde yo ayuno, no para que Dios me dé y Dios me bendiga con cosas materiales, sino para que Él se vaya perfeccionando más en mi vida, porque entre menos de mí, más de ese Cristo se va a reflejar en mi vida. Por eso es que ayunamos, para que Él se vaya perfeccionando y se cumpla al final la voluntad de Dios, que nosotros lleguemos al varón perfecto que es Cristo. Amén. Y quiero aportarle este pasaje bíblico a lo que tú estás hablando. En Romanos capítulo 5 y verso 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Entonces, la gracia es Cristo. Así es. Ese es el regalo. Amén. O sea, ese es nuestro regalo, Moisés. Amén. Así es. Amado Moisés, ese es el tesoro que nosotros y usted y yo tenemos. Y todo aquel que entienda que esa condición en la que está viviendo lo está privando de vivir esta experiencia, de obtener ese regalo. Y es un regalo eterno, porque todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios está hablando de eternidad. Porque Dios no es Dios del momento. Dios es de todos los tiempos, dice la palabra de Dios. Entonces, ese regalo que me entregan, ¿qué necesito? Cultivarlo y vivir para que esto se vaya haciendo. Me entregan algo así, un pequeño diamante. Y yo con mi anhelo y deseo de ver más eso crecer en mi vida, que es Cristo creciendo dentro de mí, eso se va agrandando hasta que eso se vaya perfeccionando. ¿Y qué dice la palabra? Que esa luz alumbre vuestro caminar. O sea, llegaremos en ese momento que la luz de Cristo resplandecerá. Vea qué diferente. Dice la Biblia que en aquel tiempo de Moisés
se puso un velo para que no le vieran la gloria de Dios. Hoy en día no. Nosotros nos quitamos ese velo y nos permite experimentar eso espiritual, esa luz de Cristo alumbrando nuestra vida. Y todo lo que usted es una expresión de Cristo, del amor de Cristo. Todo lo que usted es viviendo bajo esa gracia maravillosa. Así es. No condicionado, ¿verdad? No es que hago algo bueno para que Él me dé, sino porque lo bueno de Él está dentro de mí, siendo reflejado. Porque dice Romanos que usted me lee ahora, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia deja de ser gracia si Dios se ve obligada a cederla ante la presencia del merecimiento humano. La gracia deja de ser gracia si Dios está obligado a retirarla ante la presencia del merecimiento humano. La gracia es tratar a una persona sin la más leve referencia a sus méritos, sino únicamente de acuerdo con la infinita bondad y soberano propósito de Dios. Romanos 6, el apóstol Pablo plantea este problema y dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Pablo afirma que aquello que hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador, los que hemos experimentado la gracia, no podemos seguir pecando. Algunos pueden decir a esto, bien, al fin y al cabo, estamos en lo mismo, hay que seguir obrando, pero en realidad no es así. Quien ha entendido la gracia, no se esfuerza por pecar, por no pecar. ¿Me entiende? No es un esfuerzo humano. No es que yo me estoy esforzando a querer ser como Cristo. Porque yo decía en otros programas, la mentira, si va detrás de la verdad, nunca la va a alcanzar. Nunca. Tiene que negarse para que la verdad venga a ella. Tiene que decir, hombre, estoy mal. Estoy en una condición mal. Le hago un ejemplo y lo hice en el programa pasado. Vamos, amado Moisés. Si usted va en una embarcación, vamos a hacer así, algo tan simple. Y el barco donde usted va se hunde. Y usted va en uno de esos cositos salvavidas. En la nada del mar, vamos así, y usted está en la nada del mar. Y aparece alguien en un barco y le dice, Moisés, fíjate que tengo 2 regalos para ti. Oiga esto. Y le dice, te tengo un carro y una casa preciosa. Wow. Oiga esto. Moisés, te tengo un carro y una casa preciosa para ti. Pero en su condición usted no necesita el carro ni la casa. Ninguna de las dos. Usted necesita ser salvo. Así es. Porque si usted se muere, ¿para qué quiere el carro y la casa? ¿Para qué quiere el carro y la casa? Entonces usted lo que necesita es salvación, porque si usted se va a morir. Y ese es el problema, cuando yo le presento a un Dios de bendiciones y no a un Dios que le está ofreciendo vida eterna. ¿Quién es el que le hace daño? Yo le estoy haciendo un daño cuando le presento a un Dios que si le digo, Moisés, si usted viene a Cristo, su vida va a ser mejor. Su vida va a ser, wow, vendrán las bendiciones para su vida. No, porque lo primero que Cristo te va a pedir es una negación a tu vida para sacarte de esa condición que no te permite vivir en este nuevo tiempo en Cristo Jesús. No es un interés material. Dios está en busca. Cristo vino por una salvación. Yo lo decía en el programa anterior. Este Cristo maravilloso, tan precioso, oiga esto, no salió de su posición de rey a venir a pasar un proceso tremendo a la cruz y separarse de su padre que nunca se había separado. Nunca. Wow, qué bueno. Oiga esto. Qué bueno eso. Separarse de su esencia, de su padre, porque el padre era en él y él en el padre. Así es. La unificación del padre y el hijo se desprenden solo por traer salvación a su vida. ¿Y cómo es que este Dios y este Cristo tan maravilloso va a dejar su posición para que usted esté interesado en busca de cosas temporales cuando Él vino a ofrecerle cosas eternas? Wow, qué tremendo. Y fue obediente y obediente. Hasta la cruz. Qué tremendo.
Este Cristo, vea, cuando Cristo va a la cruz del Calvario y Él pasa ese momento que dice la palabra de Dios, que a mí me impresiona y la gente dice, pero él fue lacerado, Él fue golpeado, Él le escupieron en la cara, se burlaron de Él. A Cristo eso no lo incomodó, porque Cristo es inofendible. ¿Sabe lo que le dolió a Cristo? Y esto es lo que la gente no entiende. Que por primera vez Cristo siente y se siente lejos de su Padre cuando está en la cruz. Porque antes de morir Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me abandonas? Dice la palabra de Dios que estas palabras son el significado del pecado que Él cargaba, que en un momento el Padre no lo pudo ver porque el pecado tapaba a su Hijo. Cuando Cristo carga en la cruz con este pecado, dice que Él sintió que su Padre no estaba con Él por primera vez en su vida. Ellos habían sido eternos siempre y habían estado unificados en un solo ser. Pero por primera vez se desprende de ese Dios porque dice que por un momento el Padre no vio a su Hijo por el pecado que lo cargaba. Porque eso es lo que nos separa a nosotros de Dios, el pecado. Pero este Cristo pasa ese sufrimiento. A Él no fue la cruz, no fueron los clavos. Él ya lo sabía que iba a pasar eso. Pero Él nunca se imaginó ni que Él iba a sentir esto, la separación de su Padre, porque cargaba tanto pecado. Entonces, digo yo, todo esto que pasa a Cristo, ¿usted cree que Cristo vino por cosas temporales para nuestra vida? ¿Usted que este Cristo se desincomodó desde arriba donde estaba para venir a esta tierra, para que usted esté pensando en un Dios de bendiciones materiales? Si cuando Él vino fue por cosas eternas, cosas espirituales. Así es, qué tremendo. Porque ese es el todo, amado Moisés. No estamos hablando de cosas. Un Cristo eterno no está interesado en arreglarle su vida material. Porque Dios es espíritu y lo espiritual no está interesado en lo material. Dice la Biblia que Él planeó todo esto desde el cielo para cambiar nuestra vida espiritual, que estábamos muertos en delitos y pecado, para entregarnos una vida y una salvación eterna. Qué tremendo. Dice aquí, el tiempo de gracia es un periodo en el que Dios admite actitudes humanas por amor y misericordia, y al terminar este tiempo se espera que las personas se preparen para la llegada del Señor viviendo en santidad, porque la gracia es la ayuda y la fortaleza que se recibe a través de la expiación de Jesucristo. La gracia de Dios permite que las personas que viven su evangelio se arrepientan y sean perdonadas. Lo que Jesucristo hizo en la cruz a favor de cada uno de nosotros, cambió el destino, cambió nuestra vida, y hoy estamos acá pudiendo soltar una palabra para aquellos que en realidad la necesitan, para aquellos que en realidad están ahí en sus hogares, están ahí en su carro, están ahí donde se encuentren, en el parque, quizás ahí por un momento tomándose una tacita de café y no sabía qué escuchar, y tal vez de pronto está escuchando esta enseñanza acerca de la gracia que Dios tiene y que Dios tiene para tu vida y para tu familia que está ahí contigo. Esa gracia que está a la par tuya, quizás no la vemos, no la sentimos, pero ahí está, solamente de tomarla, atesorarla. Entonces, para terminar, la gracia es un regalo, el cual no merecemos, pero sí necesitamos. Y hay un alguien ahora en este programa que estará escuchando, no solamente hoy, sino en el transcurso de la semana, que dice, yo no reúno las condiciones para estar con Dios. Nadie de nosotros reúne las condiciones porque no es por mérito propio. Solo usted tiene que decir mi condición, mi vida en sí, no sé qué va a hacer conmigo, no sé qué va a pasar con mi vida. Porque hay gente que las han señalado, que les han dicho muchas cosas y les han dicho, bueno, tremendas cosas por su pasado, por lo que han estado viviendo, tal vez en el licor, en el alcohol. Tal vez se criaron en una familia de
desintegrada, el padre por un lado, la mamá por otro lado, y se encuentra sin identidad en este tiempo. Pero yo quiero que rápidamente usted reconozca y entienda qué es la gracia. Es algo que no merecemos, pero que necesitamos. Y esta gracia alcanza a aquel hombre que dice la palabra que estaba a la par de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que toda su vida había sido un delincuente, un ladrón. Es más, le habían cambiado el nombre, ya no sabían cómo se llamaba, peormente sus apellidos. Pero dice que se encuentra con este Cristo, y este Cristo, el primer hombre que Cristo introduce a ese paraíso, es a un hombre pecador, a un hombre que su condición y su vida no reunía los requisitos que mucha gente te ha hecho pensar que no eres para ser partícipe de esta gracia en este nuevo tiempo. Y este Cristo le dice a este hombre: acuérdate que desde ya estarás conmigo en el paraíso. Un borracho, un delincuente, alguien que no reunía las condiciones supuestamente para ser partícipe de esta gracia. Pero es que eso lo tiene que entender. Nosotros no lo merecemos, pero lo necesitamos. Y es ahí donde entra Cristo en una necesidad para un cambio en nuestro ser, de nuestra vida. Así que vivimos un tiempo donde tal vez ninguno de nosotros reunía los requisitos para hacernos partícipe de esto. Pero Cristo le dice a aquel hombre: yo te cambio el nombre, yo te cambio lo que te han dicho, borracho, delincuente, ladrón, no sé qué hiciste en tu pasado, pero nosotros te presentamos un Cristo bajo esta gracia donde Dios quiere hacerte partícipe para hacerte nuevamente que goces en este nuevo tiempo. Es un Cristo demostrando amor. Yo no veo a un Cristo señalando, yo no veo a un Cristo haciendo diferencia de personas. Veo a un Cristo mostrando amor por este hombre, el cual no reunía los requisitos, pero que necesitaba ser salvo. Y el primer hombre que Cristo introduce al paraíso era un ladrón, pero lo convierte en un bien preciado en ese tiempo de gracia. Amado hermano, que tal vez escuchas este programa, no es que no reúnas las condiciones, sabes que no lo merecemos, pero sí necesitamos. Y si necesitas encontrarte con este Cristo, yo te invito esta mañana a que entregues tu vida y le entregues todo al Señor. No sé qué has hecho en tu vida. Ni siquiera no soy la persona correcta para señalar y nunca lo haría. Porque el que refleja a Cristo no señala, el que refleja a Cristo refleja amor, refleja comprensión, refleja compasión. Yo no veo a un Cristo mostrando algo contrario al Padre, un Padre amoroso, un Padre lleno de misericordia. Y es esa gracia en la que esta mañana nosotros vivimos. Es por gracia que esta mañana amanecimos. Es por gracia que estamos aquí esta mañana. Porque Dios nos quiere hacer partícipe de este nuevo tiempo en Cristo Jesús. Así que si estás ahí y escuchas este programa, entrégale tu vida al Señor. Dile: Señor, me niego a lo que yo quiero hacer. Me niego a seguir viviendo a esta vida que me está consumiendo. No encuentro la salida. Levanta tus manos ahí donde está y entrégale tu vida a Cristo Jesús. Tal vez ese borracho, tal vez hasta la misma familia lo señalaba. Al mismo papá, tal vez le decían: sí, se lo merecía porque ha sido un delincuente. El hermano, quién sabe, estaba ahí en la multitud y tal vez le decía: sí, se lo merece porque fue malo. Pero entra Cristo en la escena y 5 minutos le cambiaron la vida. En 5 minutos Dios te puede cambiar la vida si tan solo le entregas tu vida a Él, porque Él te quiere hacer partícipe viviendo en esta nueva gracia. Amados hermanos, gracias esta mañana, hermano Moisés, gracias por acompañarnos y creo que hemos hablado un poco de la palabra. Si usted puede entender el programa, sabe que lo que hablamos de la palabra de Dios. Y eso es, y la palabra de Dios es amor, perdón, compasión. No habla de división, habla en la unificación de que en Él somos más que vencedores. Amado Moisés, gracias. Así es, quiero terminar con este pasaje bíblico que dice Efesios capítulo 2, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Eso se llama gracia, de tal manera que la salvación para nosotros fue gratis, o sea, por gracias. Amén. Tremendo. Dios ha sido bueno, Dios es maravilloso y tenemos este tesoro que debemos de cuidarlo, y el que no lo tiene, búsquelo. Cristo en nosotros, experiencia de gloria. Bendiciones. Hemos escuchado su programa Hacia la Intimidad con Dios. Gracias por estar conectados. Hasta la próxima. Bendiciones.